Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, ¿cómo están todos ahí en casa, cada uno? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, solo Mónica se oye como engripadilla, ¿verdad? Bueno, chicos, vean, para poder dar inicio, ¿perdón? De hecho, bueno, chicos, vamos a dar inicio y antes de iniciar, la semana pasada, ¿verdad? Estábamos hablando de Mateo 24 y habíamos quedado en el versículo 37, ¿se acuerdan? ¿Tienen ahí sus Biblias, los que están en casa? ¿Ustedes recuerdan que habíamos visto? Los que están en casa, que me puedan responder que habíamos visto para que estemos al día, si apuntaron, si anotaron cosas importantes. Ale también, chicos, si se acuerda también que habíamos visto. ¿Así me ayudan? Ah, ok, ajá. ¿Quién más, por favor? ¿Ah? De varias cosas, sí, pero ¿como cuáles? Ok, vamos al versículo para que no se emboten. Versículo 37. Esto nada más es para acordarnos. No vamos a tocar ese tema ni nos vamos a alerdear en ese tema. Habíamos visto que decía el versículo 37 de Mateo 24. ¿Se acuerdan que decía? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Ajá. Y acuérdense que yo les había mencionado que en las epístolas de Pedro, bueno, también Pablo en algunas, estaban, más que todo en las de Pedro, estaban repletas, ¿verdad? O que cualquier otra porción de las escrituras en el Nuevo Testamento, Pedro habla bastante y hace referencia respecto a la vida de Noé y todo lo que había sucedido. ¿Se acuerdan? Que Pedro dice en primera de Pedro 3:20, no lo busquen, que decía que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, como lo dijo ahorita doña Marlene, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Les había mencionado y terminamos en este punto la semana pasada que les decía, el día postrero, se los había leído así textualmente se los vuelvo a repetir, el día postrero sorprenderá a los hombres, ojo, ocupados en sus placeres y en sus negocios, como el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Busquen por favor Lucas 17. Cuando lo tienen me avisan y les doy los versículos. Lucas 17, se sorprendieron que estos hechos, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el diluvio, cómo sorprendieron a todos, excepto a los que estaban como vigilando. ¿Se acuerdan que habíamos terminado en eso? O sea, todos estos grandes y críticos acontecimientos son típicos del fin del mundo. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Tienen Lucas 17? Sí. Ok. Ese mismo. Lucas 17, versículos 27 al 29. Se los voy a leer. Denme un segundito para abrirle a Josué. ¿Perdón? Dime, Moni.
¿Mónica? No, ok. Bueno, hay cualquier cosita, me avisan ustedes porque yo no estoy viendo la pantalla. O Josué, ahí cualquier cosa me avisa si alguien levanta la mano. Entonces, Lucas 17, de los versículos 27 al 29, dice, para que todos estén conmigo, voy a esperar un momento a Josué. Lucas 17, ya hicimos un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Entonces quedamos en esto. Vamos a ver qué dice Lucas. Acuérdense lo que les decía en el versículo 37 de Mateo 24. Obviamente ahí nos hace mención de las personas, ¿verdad? Que como en los días de Noé, así iba a ser la venida del Señor, ¿ok? Y ahí les mencioné otras cositas. Ahora, Lucas 17, versículos 27 al 29, nos dice, todos conmigo, vean ahí sus ojitos, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino, ¿qué vino? El diluvio y los destruyó ¿a cuántos? A todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Versículo 29, más el día en que Lot salió de Sodoma, dice la palabra que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó ¿a cuántos? A todos, no dejó a ni uno. Ok, al citar, recordemos que Jesús, al citar este ejemplo, el Señor está haciendo una especial referencia al hecho de que la advertencia, pongan atención, de la advertencia dada en aquel entonces, ¿qué fue lo que pasó? No fue escuchada, porque hubieron advertencias y esas advertencias no fueron escuchadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿se acuerdan que creo que lo tengo aquí más adelante, pero sí, ya lo voy a mencionar. Volvamos ahora sí a Mateo 24, por favor, y vamos al versículo 37. Por favor. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? ¿Lo tienen? Llegó rapidísimo. Eso, ya, oiga, Josué, ya lo maneja. ¿Yo? Eso, excelente. ¿En casa están bien todos? Excelente. Ok. Versículo 37 de Mateo 24, ¿lo tienen? Ok, otra vez. Pongan atención. Lo que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vean, mis hermanos, la frase que se está utilizando aquí como la venida, ojo, porque aquí yo voy a hacer unas pausas porque es necesario, y de verdad es necesario diferenciar de lo que es el arrebatamiento, pero antes yo quiero que notemos algo importante. Ojo, hay gente que no cree que Cristo Jesús va a volver. ¿Sabían eso? Hay gente, incluso cristianos, que creen que Jesús no va a volver. Ojo. Y incluso no solo creen que no va a volver, incluso lo niegan. Pero veamos que esto es sumamente interesante. Ya ustedes se acuerdan que nosotros habíamos aprendido que cuando una frase o una palabra se repite varias veces, nosotros tenemos que prestarle atención a esa frase o a la palabra. Lo habíamos visto en algún momento, Josué lo había mencionado también en algún momento. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entonces, cuando una palabra se repite varias veces, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a la frase o a la palabra que se está diciendo. Porque en esa frase o en esa palabra, el Señor algo nos quiere mostrar. ¿De acuerdo? Y por algo, en esa frase está la insistencia de ponerla varias veces. Todos con sus Biblias, vean, la frase la venida, solo en el capítulo 24 de Mateo, si ustedes lo cuentan, aparece 5 veces. Yo la estoy contando incluso con el epígrafe, o sea, el título. Aparece 4 veces, pero yo estoy contando el epígrafe. Aparece 5 veces esa palabra venida en todo ese capítulo 24. ¿Me dicen? ¿Listo, José? ¿Usted lo apuntó? Sí. Ok.
Ahorita yo les voy a poner algo aquí en la pantalla para que lo vean. Ahora, quiero que presten atención y al propio necesito pausar porque el tema que vamos a ver aquí es un tema, es un poco delicado y no se puede nada más enseñar así a la carrera. No se puede enseñar así como, es que eso así pasa aquí, pasa allá y ya. No, hay que enseñarlo paso a paso. Esta frase, la venida, mis hermanos, se traduce literalmente de una palabra griega que es parousia. ¿La han escuchado alguna vez? Yo sé que Josué y Mónica y creo que muchos sí, pero ustedes, ok. Esa palabra se traduce parousia, véanlo aquí en la pantalla. Me dicen, José, está medio para que ellos lo vean. Pues, sí, nada más para que ellos lo vean. Gracias. ¿Lo ven en la pantalla? Ok. Esta frase se traduce esa puede dejar el teléfono ahí para que ellos lo tengan ahí, que no me vean a mí y ellos escuchan. Esta frase se traduce, como les dije, literalmente del griego parousia. Se traduce como presencia. Vean lo que dice ahí, denota o manifiesta tanto una llegada como una consiguiente presencia con. Ahora, este es el término usado para referirse a la segunda venida de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Como un corderito manso y humilde? No, no, en poder y en gloria al final de la historia, que es el tema central de la esperanza cristiana. Ahora, quiero decirles, esta frase, parousia, nunca se utilizó para la primera venida de él cuando él se encarnó. Solo se utiliza para la segunda venida. Ahora, este tema de la segunda venida, ahorita que vamos a ver varios temas aquí en Mateo, por eso quiero hacer mucho énfasis en ciertas cosas, vamos a ver definiciones de palabras, porque sí hay que entender varias cosas, y sí es importante. Ahora, otra cosa, aquí está Josué. Cualquier cosa, equivocación o algo que yo pueda hacer, él está en el deber de detenerme. ¿Cierto? Si algo yo me equivoco por un error que yo cometa, no porque adrede, porque quiera enseñar algo mal, él puede, ustedes van a ver que él puede meter e intervenir para que ustedes sepan si yo cometo algún error o algo me falta, para que ustedes no se asusten. Ese es el deber y la responsabilidad de él para conmigo también. Entonces, para que él está apuntando, pero él está atento. Entonces, por aquello, no se asusten, ¿verdad? Entonces, como dije, denota o manifiesta tanto una llegada como una consiguiente presencia con. Este término, como les dije, no es usado para cuando Cristo vino por primera vez, cuando él nació. La parousia, mis hermanos, originalmente, aquí está, se utilizaba para referirse a la visita o a la llegada de una persona de alto rango. ¿Lo ven en casa? Sí, ok. Especialmente un rey. Esta frase se utilizaba para eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy lento al propio. Esta supone una presencia, escuchen, permanente desde el momento en que esta presencia tiene lugar. ¿Vamos bien? La parousia, escuchen esto, va precedida de algunos signos precursores, como por ejemplo la predicación del evangelio, la difusión de la apostasía, el arrebatamiento y la aparición del anticristo y otras grandes aflicciones que se van a dar aquí, cataclismos y un montón de cosas en la tierra. La parousia, mis hermanos, Josué ya lo venía hablando en las otras, en los otros estudios, que la parousia tiene un carácter escatológico. ¿Se acuerdan de eso? Josué lo ha venido mencionando desde hace rato. Relacionado con la plena manifestación de Cristo al final de la historia humana o del mundo presente. Y recordemos, mis hermanos, que el término escatológico, recuerden que viene del griego que es escatos, que significa último, y logos significa estudio, que básicamente es el estudio de los últimos tiempos. Ya lo habíamos visto eso. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la venida de Jesús, nos referimos a la aparición, mis hermanos, visible o a la segunda venida de Jesús
después de los 7 años de la gran tribulación que va a pasar en la tierra. Vean en la pantalla, iba a decir en sus pantallas, vean en la pantalla el siguiente esquema, por así decirlo. Porque aquí sí necesito que ustedes vayan aprendiendo varias cosas, si no las saben. ¿Lo ven en casa? Ok, no importa, lo que quiero es que logren más, por lo menos que puedan distinguir algo. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver por qué estamos hablando del asunto de la segunda venida, porque acuérdense que Jesús dice en el 37, así será la venida. Venida es la parousia, que es la aparición física de Jesús, no, o sea, que Él se va a ver. Ya vamos a ver esto. Entonces, ok, ahí en casa para Ale, ok, aquí estamos. Jesús muere acá, ¿lo ven? ¿Sí? Muere y resucita aquí. Vamos a hacer el supuesto de que hoy estamos en el año 2024. Supongamos, y quiero aclarar esto, supongamos que Jesús viene hoy, ahorita, 2024. De la muerte y resurrección de Cristo han pasado 2024 años, ¿verdad? Viene hoy. El arrebatamiento se da aquí, 2024 hoy. Entonces, ¿qué pasa? Dice Primera de Tesalonicenses 4:16 que nosotros nos vamos a encontrar con Él en el aire. Eso lo vamos a ver más adelante. Somos arrebatados aquí y dice la palabra que somos llevados y nos encontramos con Cristo. ¿En dónde? En el aire. Él aquí no baja todavía. ¿Me doy a entender? Sí. No es visible. Él no es visible, correcto. La iglesia es sacada de aquí y nosotros vamos a estar con Él ahí. Y aquí abajo en la tierra se da el Miche. Se da el periodo de los 7 años de la gran tribulación. 3 años y medio va a haber una supuesta paz. El anticristo se levanta. Hay unos espacios de tiempo que no se sabe si es que el anticristo aparece inmediatamente a la hora que la iglesia es quitada o hay un periodo de tiempo de unos días, no sabemos eso. Pero independientemente de eso, esto va a suceder. Entonces, de esos 7 años, 3 años y medio, una supuesta paz que el anticristo va a levantar, que va a decir paz a todo el mundo, cosa que no va a ser así. Y esto es rápido porque no vamos a hablar todavía de esto, así a profundidad. A los 3 años y medio el anticristo se levanta y él se corona como Dios en el templo. Y los judíos se les quitan las vendas y reconocen que ese es el anticristo y reconocen que Jesús era el Mesías. Así a grandes rasgos, 7 años. Me paso. 7 años. Viene lo siguiente. Ahí lo van a ver en casa. 7 años. ¿Qué pasa en el 7º año? En el 7º año, aquí para que lo vean, se da todo el asunto, que todo lo que va a suceder. Aquí al final de los 7 años, se levantan las naciones que van a ir a luchar contra Israel porque quieren destruir Israel. Es aquí, antes de que Israel sea destruido, Jesús desciende. A esto se le llama la parousia, la aparición física, donde dice la palabra que todo ojo le verá. Aquí, Él viene y destruye a los soldados y a toda la gente que se levanta para ir a destruir Israel. Hay un mar de sangre, etcétera, etcétera. La iglesia, dice la palabra, que viene en caballos blancos, lo dice Apocalipsis, que viene en caballos blancos con Cristo y Él los destruye con la espada de su boca a todos aquí. ¿Estamos? Por eso puse esta carita, que aquí mata a todos. Entonces aquí destruye a todos y aquí inicia algo que todavía no lo voy a tocar, pero ya lo van a ver. ¿Me di a entender? ¿En casa están claros? Ok.
Espero no haberlos hecho bolas. Ale, ¿usted entendió? Ok. Volvamos a Mateo, por favor. Volvamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, 38. Esto yo necesitaba dejárselos claro por lo que vamos a ver ahorita. ¿Lo tienen? Mateo 24, 38 dice, ¿lo tienes? Sale, lo puedes leer, por favor. Alejandra nos lo va a leer. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Mateo 24, 38. Nuevamente, ahora sí. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, el Señor, ¿qué hace el Señor? El Señor nos está describiendo a nosotros la manera imprudente en la que los hombres, ¿cuáles hombres? Los de la época de Noé, ellos siguieron con su curso habitual, persiguiendo sus placeres, ocupaciones. El destino básicamente ya estaba pesando sobre ellos. Pesando sobre ellos, a pesar, ojo, a pesar de la advertencia que ya les había sido dada. Ahora, vamos a ver lo que está diciendo, porque dice que estaban, ¿qué? Comiendo, ¿verdad? Estaban comiendo y bebiendo. Ahí vamos a continuar en la pantalla. Ahí está el Miche, todo ese asunto, eso después lo vamos a ver a profundidad. Vean esta palabra ahí, ¿verdad? ¿La pueden ver? Ok. Ojo, la palabra comer, porque quiero que aquí aprendamos algo con esto, la palabra comer se traduce de esta palabra trogo. Digan todos ahí en casa, trogo. Trogo. Esta palabra trogo implica la idea de ¿qué? De roer la comida con avaricia como un animal. Así, por eso de ahí se traduce trogo. De hecho, de ahí viene por eso, justamente. Ojo, por lo tanto, cuando nos habla de comer como un animal y roer la comida de esta forma, eso nosotros lo conocemos como glotonería. Esa es la frase que está utilizando cuando dice estaban comiendo, porque algunos dirán, pero Luker, ¿cómo puede ser posible que jamás dice que eso que acaso que es pecado comer? Claro, porque hay que ver el trasfondo de a lo que se está refiriendo cuando dice que estaban comiendo. Estaban comiendo. Es básicamente, como dije, glotonería. Ahora, esto por un lado. Pero vean qué interesante. También habían aprendido a beber en exceso mucho antes de la época de Lot. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, eso nosotros lo vemos en Génesis 9, versículos 20 al 21. Se los leo para ustedes. Ellos aprendieron, fueron tan cargas que aprendieron a hacer licor antes que cualquier otra cosa. Es interesante. Me llama la atención. Dice Génesis 9, versículo 20 al 21. Ojo, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Y qué hizo Noé cuando empezó a labrar la tierra? Dice la palabra que plantó una viña. Qué rico, uvas. Y dice la palabra en el versículo 21 que Noé bebió del vino. ¿Y qué le pasó? Se emborrachó. Me imagino que Noé en ese momento que se embriagó, es como en la época de hoy, amaneció en un caño. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y ahí ustedes ya saben qué sucedió a raíz de eso. Vean, mis hermanos, todo esto nos demuestra a nosotros no solo un acto, sino es una costumbre. No solo es un acto, es una costumbre. Y el ser humano ha estado acostumbrado a todo esto. Por eso dice, hasta el día que Noé entró en el arca. Aunque, ojo, aunque habían observado la gente que vivía alrededor de Noé, sus vecinos o lo que fuera que vivieran cerca o lejos, estaban viendo a Noé construir el arca y lo habían escuchado predicar durante muchos años. Noé no fue solamente un constructor de arcas.
O alguien voy a ponerlo de esta forma, Noé no se guardó, porque la palabra dice que Noé fue pregonero de justicia. Y Noé no se guardó su mensaje para sí, él fue pregonero. Es más, vamos a hablarlo en nuestros tiempos. ¿Qué hizo él? Él empezó a predicar y a evangelizar. ¿Y qué pasó? Durante muchos años él empezó a predicar, a evangelizar y a darle y a darle. ¿Y qué hizo la gente? ¿Cómo? Se burlaba de él, la gente no le prestaba atención. Y nosotros tenemos que observar que Cristo, en ese texto que le estamos leyendo del Mateo 24, 38, confirma la exactitud histórica de ese episodio de Génesis. ¿O no? Jesús lo está confirmando. Entonces nosotros vemos que esta gente también de la época de Noé rechazaron el mensaje. Lo rechazaron y ya sabemos todos qué pasó. Mateo, otra vez. Mateo 24, nuevamente versículo 38. Se los leo esta vez. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? ¿En casa está claro todo? Ok. Dice Mateo 24, 38. Ojo, ya leímos esta parte, pero porque como en los días antes del diluvio dice que estaban comiendo y bebiendo. Y la otra parte dice, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vean qué interesante, porque lo que más impacta aquí, ojo, es ver la mención. Recuerden que decía que comían y que ese comer era como en el desenfreno. Ya está José. Comer en desenfreno, como animales desesperados, dispuestos a matar con tal de que nadie toque lo que es de ellos. Pero además del hecho que Jesús menciona, que bebían, es decir, que, o sea, es una época de desenfreno. En la época de Noé bebían. ¿Cómo vivimos hoy nosotros en la actualidad? Bueno, de hecho sí. Así es como vivimos, como Sodoma y Gomorra. Hoy la gente, el licor, el desenfreno, ¿qué conlleva la persona que vive en fiesta con licores y con todo eso? Sexo desenfrenado, ¿cómo le puedo decir? O sea, todos contra todos. Todos contra todos. ¿Cómo? La diferencia que antes eso era solo Sodoma y Gomorra. Ajá. Ahora es mundial. No, ahora es mundial, correcto. De hecho, es que esa es la idea, la comparación, porque Sodoma y Gomorra eran dos ciudades corruptas, pervertidas, inmorales sexualmente en todo sentido de la palabra. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, no me vengan a decir que no es así hoy. No me vengan a decir que no. Ahora, avancemos un poquito. Sabemos que los tiempos que nosotros vivimos son tiempos horribles, y ya lo mencionamos, sí, son Sodoma y Gomorra, etcétera, alcohol, libertinaje y un montón de cosas más. Pero yo, ¿en dónde está sonando eso? Era afuera. Ahora, quiero, por favor, y en casa presten atención, yo quiero que nos centremos en ver cuando dice casándose y dando en casamiento. Vean, mis hermanos, de verdad, es de vital y de mucha importancia, porque alguien puede venir a decirme, pero Luker, o Josué, o Mónica, ¿qué tiene de malo que se casen? ¿No fue Dios el que constituyó el matrimonio? Bueno, la verdad sí fue Dios el que constituyó el matrimonio. Sí, correcto. De hecho, gracias por usted leyó algo de lo que tenía aquí. Pero justamente, no es malo el matrimonio. Evidentemente, como lo dijo Alejandra, siempre y cuando sea hombre con mujer. Pero pongan atención cuando él hace la mención casándose y dándose en casamiento. No significa que estas acciones civiles de la vida fueran criminales en sí mismas. No eran malas. Si se hubiera tenido cuidado de no abusar de estas. Ahora, ¿es lícito comer y beber?
Sí, siempre que se haga con moderación y sin exceso. Y casarse y darse en matrimonio, ¿es bueno? Sí, es bueno. Cuando se observan las leyes y reglas y fines para esto, para el matrimonio. Pongan atención, el asunto en esta frase que dice que se estaban dando en casaban y se daban en casamiento, el asunto está en que ellos entraron en matrimonios ilícitos y en relaciones impuras. Eso es lo que está mencionando el texto, esa es la idea que nos da. Por lo que se puede hablar en este caso de estas cosas, de cómo, de lo que realmente era pecaminoso y malvado, y que expresan una conducta pecaminosa, una práctica constante de estos pecados de, por así decirlo, de intemperancia y lujuria. Ahora, la idea no está centrada en que se casen. La enseñanza de Jesús está en la frase que se encuentra ahí o indica que es un desenfreno. Hombres, ¿cuál es el desenfreno que se daba y que se da hoy también? Hombres y mujeres casándose. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hombres y mujeres casándose. Pero la idea, cuando el texto nos dice casándose y dándose en casamiento, está hablando que un hombre o una mujer se casan, se divorcian para volver a casarse y así sucesivamente se vuelven a divorciar para volver a casarse. Vuelvo y pregunto, ¿no vivimos nosotros algo como eso hoy? Sí. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, bueno, sí, en ese caso, no, ahora está peor por eso. Pero volvemos a lo mismo, el detalle que nos está hablando aquí, que es casándose y dándose en casamiento, la idea que encierra las frases es esa. No es que se casaban y listo, es que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar y se vuelven a casar y vuelven a juntarse en ese tipo de loquera, por así decirlo. Y mis hermanos, como les acabo de decir, lo doloroso es que ese patrón hoy nosotros lo vemos frente a nuestras caras. Hoy nosotros vemos cómo incluso, y suena feo, incluso familiares nuestros que viven en ese tipo de conductas, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, gente cercana, hermanos, ¿o me equivoco? Esa es la conducta. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, vamos a ir avanzando. Vamos por favor ahora sí, Mateo 24, versículo 39, por favor. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Ok, voy pasando aquí un toque la pantalla para que vean otra palabra. Ok. Ok, dice Mateo 24:39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Vean lo que dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ahí en la pantalla yo les puse esto, la palabra entendieron. Vean qué interesante, viene de una palabra griega que es esta que está en la pantalla, que es ginosco o ginosco, como le quieran decir. Yo no sé hablar en griego. Es ginosco. ¿La ven ahí en las casas? Sí. Más bien si pueden centrar un toquecito la cámara. Voy. Y te fuiste vos. Ahora sí, se ve súper. Ahí. Ok. Ok, esa palabra, ginosco, bueno, viene del griego, esta palabra significa, pongan atención, esta palabra significa estar tomando en conocimiento, bueno, aquí está, estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender o entender totalmente. Ahora, cuando se habla
cuando se está mencionando la palabra de que no entendieron, yo quiero que ustedes noten esto interesante, que no es que esta gente, hablando de la época de Noé, no es que ellos, no es que no supieran, no es que fueran cerraditos, ¿verdad? No eran cerraditos, babosos, o no es que no hayan escuchado, o que nunca nadie les haya predicado. Simple y sencillamente lo que esa frase nos quiere enseñar a nosotros es que ellos simple y sencillamente no lo quisieron, no les dio la gana. Lo ignoraron voluntariamente. Por eso ahí dice y no entendieron. Es decir, si nosotros lo vemos en el original diría no lo estuvieron tomando en conocimiento, no vinieron a saber, no reconocieron, no entendieron o no entendieron totalmente. Pero lo que encierra la frase es que básicamente ellos no querían. Vuelvo y pregunto, cuando ustedes han tenido que predicarle a alguna persona o evangelizar o hablarle del Señor, ¿no les ha pasado algo similar? Que la gente no quiere. Bueno, por eso Jesús compara los días de Noé. Evidentemente está hablando en el contexto de aquella época, Jesús, pero aplica para nosotros. Está pasando hoy en día. Josué, usted le ha predicado a alguien, ¿cierto? Y lo han rechazado. Bueno, no ustedes rechazan a Cristo, pero te han mandado a la porra, por así decirlo. Simple y sencillamente por hablar de Cristo. Bueno, al que no le haya pasado, mis respetos, pero creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Que nos han rechazado por el mensaje. Ahora, entonces dice que esta gente no lo supieron hasta que llegó ¿qué? El diluvio. Hasta que llegó el diluvio. Es decir, esta gente no quisieron venir a saber, no prestaron atención a lo que Noé les estaba diciendo al respecto. O sea, a Noé lo despreciaron, lo que acabamos de mencionar. A Noé lo despreciaron sus advertencias, no creyeron lo que Noé estaba diciendo de que el diluvio era verdadero. De hecho, les comento algo, hay libros históricos que existen hoy que escriben de que hubo en la historia de la humanidad un diluvio global, que no lo mencionan de la Biblia, pero sí reconocen de que hubo un diluvio global. Ellos rechazaron eso de que el diluvio era verdadero. Ellos lo habían notado, pero ellos no querían saber. Ellos no querían saberlo. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la ceguera y a la dureza del corazón. Y así permanecieron hasta que ¿qué? Les sobrevino, pero de inmediato el diluvio. ¿Y se los llevó a cuántos? ¿A cuántos? A todos. No se llevó a unos cuantos, se llevó a todos los que en ese momento habían en el planeta. Postdata, el diluvio fue global. Repitan conmigo, fue global. No fue en una zona, fue global. Se llenó de agua el planeta, no me puedo imaginar eso. O sea, si ustedes vieron 2012, háganse una idea. Yo creo que ni siquiera comparado a eso. Entonces, el Señor los entrega, como dije, a la ceguera y a la dureza del corazón, y así permanecieron hasta que el diluvio vino sobre ellos de forma inmediata, se los llevó a todos, o sea, todo el mundo impío, cada hombre, cada mujer, cada niño, excepto ¿cuántas personas? 8 personas, a excepción de 8 personas. Yo no sé cuántas personas habían en esa época, pero pongámosle bateando, supongamos que habían 10 millones y solo 8 se salvaron. Igual que aunque ustedes me digan 2,000, solo 8 se salvaron. Hoy somos alrededor de casi 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Que fuera así, solo 8. Imagínense. Es algo de hecho terrible. Entonces Noé, mis hermanos, Noé y su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Repito nuevamente, porque el diluvio fue universal, alcanzó a todos los habitantes del mundo, quienes lamentablemente perecieron en el diluvio, a excepción de las que ya mencionamos. Ahora, vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 3, versículo 20, por favor.
Juan 3:20. ¿Lo tienen? Juan 3:20, y vamos a ver el por qué las personas reciben o los humanos recibimos lo que recibimos. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién dice que todo quién? Todo aquel, o sea, cualquiera que hace lo malo, dice que aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Estas personas que vivían en la época de Noé no querían. Ellos querían la oscuridad. Entonces, el justo juicio del diluvio, pues Dios les concedió lo que les correspondía. ¿Fue justo o no? Fue justo. Fue justo. Pero mis hermanos, les tengo otra noticia interesante, bastante interesante. Esto que nos habla Juan, no solamente fue también haciendo el ejemplo de estas personas, sino que también así va a ser la venida del Hijo del Hombre, que en este caso va a ser Jesús. Tal será, como fue el caso, por ejemplo, de los judíos. Ustedes se acuerdan, lo vimos con Josué, que antes de la destrucción del templo, ¿qué hicieron los judíos que no le prestaron atención a Jesús? Se entregaron a toda maldad, a toda inmundicia, hicieron caso omiso de las advertencias de Jesús y de los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Se descuidaron, se sintieron sumamente seguros ante el peligro. ¿Ustedes alguna vez se han sentido seguros de que yo creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos, vamos por alguna zona de San José muy peligrosa, pero nos sentimos seguros? O sea, es como ese sentimiento de seguridad, de falsa seguridad, de que soy macho, nadie me va a hacer nada. Bueno, los judíos les pasó lo mismo. No creían que la ruina se estaba acercando, cuando ya básicamente esa ruina estaba sobre ellos. Lo vimos en Mateo 24, cuando Josué nos estuvo enseñando sobre también la destrucción del templo. ¿Se acuerdan? Que fue en el año 70. Bueno, les pasó lo mismo. Ojo, avancemos, vamos por favor a Mateo 24 otra vez. Vamos a estar nadando en algunos versículos, entonces así les sirve para que puedan ejercitar los dedos y ir con la Biblia para todo lado. Vamos a Mateo 24, versículo 40, y lo vamos a leer hasta el 44. Me dicen amén cuando lo tienen. Ya, ajá. ¿En la casa lo tienen? Los que están en casa, por favor, préstenle bastante atención a lo que vamos a ver, porque aquí vienen unos conflictos. Entonces aquí necesito que presten atención, porque aquí ya vamos a empezar con el asunto que va a ser complejo y van a ver por qué. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Josué, ¿me lo puede leer fuerte, porfa? De 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá por la hora que no pensáis. Ok, voy a usar esto porque cómo comienza, ¿verdad? Afectarle a uno cuando uno habla. ¿Escuchan bien ahí? Sí. Ok, vean mis hermanos, aquí ya nosotros vamos a entrar en problemas. Y nosotros tenemos que estar o tener en cuenta varios aspectos que vamos a ver aquí. Ustedes dirán, ¿por qué problemas? Ya van a ver por qué. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de a quién fue dirigido el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? O sea, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Sí? Los judíos, lo dijo Vale.
Quiero que pongan atención en casa y repito, el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos. Quiero que eso lo tengan en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Yo hago una carta y yo pongo el remitente, se llama Josué López. Josué López recibe la carta y yo a Josué le escribo, y como Josué y yo somos muy amigos, yo en la carta a él le escribo cosas que él y yo entendemos, frases, ideas, pensamientos. El día que fuimos a Uxarrací, que se estiró en la piscina de panza, ese tipo de cosas. Resulta que la carta Josué la deja, Josué se desaparece, se va para otro país y la deja ahí, y llega otra persona y la lee. Entonces la persona va a sacar conclusiones con base a esa carta y va a decir, ay, mira, eso es para mí, pero él nunca observó que el remitente era Josué. Entonces asume que todo lo que se está diciendo es para él. ¿Estamos? Este ejemplo no es muy bueno, pero más o menos. Entonces, repito, el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos. Ahora, yo les voy a mencionar unas cosas aquí porque necesito que, yo esto lo había dicho en algún momento, nosotros no estamos esperando que nosotros nos formemos. Yo no estoy aquí como para que ustedes aprendan palabras nuevas. Cuando Josué hace ciertas menciones y palabras, no es para que nosotros tengamos un vocabulario extenso, elegante, pero es bueno que aprendamos palabras técnicas y cositas para manejar, para cuando las escuchemos ya sepamos qué es. Ahora, les voy a explicar unos detalles, por ejemplo, de lo que es la interpretación. Ojo, en casa, algunos ya esto lo saben. Por ejemplo, en la hermenéutica. La hermenéutica a nosotros nos enseña que hay normas o hay reglas de interpretación o de interpretar la Biblia correctamente. Ya nosotros, por ejemplo, en Mateo, ya nosotros creo que ya lo habíamos visto, los que están en casa, ya habíamos visto, por ejemplo, cuál era el contexto general de Mateo. ¿A qué me refiero con el contexto general? ¿Quién es el autor del libro que estamos estudiando? ¿Cuál fue la fecha en que se escribió? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Y cuál es el tema o el propósito del libro en general? Ahora, voy lento para que me puedan entender, porque repito, los textos que vamos a ver ahorita, del 40 en adelante, aquí hay unos pleitecitos interesantes. Ahora, ese es el contexto, que les dije, el contexto, ¿qué? Eso, que la hermenéutica nos enseña que ese es el contexto. ¿Quién es el que escribió el libro o el evangelio, la fecha, etcétera, etcétera? Sí, pero ese es el contexto general. Los judíos. ¿Quién habló? No. Yo que también enseñé el propósito. Correcto, gracias. Eso. El contexto general, para que Ale se acuerde, el contexto general nos dice quién es el autor, en qué fecha se escribió, quiénes son los destinatarios y cuál es el propósito del libro o del evangelio en este caso. Entonces, pero mis hermanos, pongan atención aquí. Ahora ya sabemos el contexto general. Ahora hay que fijarnos en el contexto específico. Josué también lo ha venido enseñando en los anteriores estudios. ¿Qué es el contexto específico? Simple y sencillo. Es fijarnos muy bien lo que está tratando el capítulo o los versículos que estamos leyendo ahorita. ¿Cuáles? Fijarnos los versículos antes y los versículos que están más adelante. Eso es. Ahora, para esto nosotros debemos de saber, pongan atención aquí, vean qué interesante, toda la narrativa, aquí para que ellos puedan, toda la narrativa que se da en Mateo 24, ¿saben desde dónde nace? ¿Esto Josué lo sabe? ¿Desde dónde nace la narrativa del capítulo 24? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde? No. ¿Desde qué otro capítulo viene? Viene desde el 23. Aquí estamos viendo el contexto específico. Nosotros tenemos que conocer de dónde nace a raíz. ¿Se acuerdan que en el 23 venían qué? Los ayes.
Ay de ustedes, ay de acá, pero hay una continuidad, Entonces, toda la narrativa del capítulo 24, y si no me doy a entender en algo, por favor, díganme para devolverme y explicarlo. ¿Estamos? ¿Vamos bien, José? Sí, ok. Todo el capítulo 24 nace en el 23 y abarca, pongan atención, abarca hasta el capítulo también 25. Ya vamos a ver por qué. Y para poder comprender qué es lo que está diciendo el versículo 40 de Mateo 24, tenemos que tener claro que se menciona antes y después del capítulo 24. Ahora, podemos ver otra vez, por ejemplo, qué dice el capítulo 1 de Mateo 24. Josué, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Escucharon lo que dijo Josué o lo leyeron en casa? ¿Aló? Ok, pongan atención. Nosotros vemos que dice la frase o la palabra cuando. Esa palabra no está en el idioma original. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que era una conjunción copulativa? ¿Se acuerdan? Esa frase cuando no está en el texto original, sino que viene una palabra que dice y habiendo salido. ¿Qué decía? Y Jesús salió del templo, ¿verdad? ¿Cuándo? En el original dice y habiendo salido. Ese y nos está diciendo a nosotros que el capítulo 23 está ligado al 24. ¿Me doy a entender? Ya van a ver por qué les estoy hablando de esto. Entonces dice, y habiendo salido, así es como lo deberíamos de leer, lo cual otra vez nos está indicando que es algo continuo, no se corta la hilación o el tiempo. Lo mismo sucede en el capítulo 25. No hay un corte, es la misma narrativa. Todo esto, mis hermanos, se los menciono para poder comprender el versículo, solo el versículo 40 y en adelante. Volvamos otra vez a los versículos 40 y 41 y nos vamos a dar cuenta qué es lo que está hablando acerca del juicio. ¿Lo tienen ahí? Josué, fuerte, léame 40 y 41, porfa. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra será dejada. Listo, gracias. Pongan atención acá. Ojo, el versículo 40 y 41 que ustedes y yo estamos leyendo, nosotros nos damos cuenta. Voy a explicar esto antes de avanzar. Este texto se ha utilizado, por eso yo necesitaba explicarles primero a quién fue dirigido Mateo. ¿Cuál es el escenario o cuáles son las circunstancias que se están dando del por qué Jesús habla esto? Este texto de Mateo 24, 40 y 41 se ha tomado para enseñar de que está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y si les digo que no es eso, ya ahora sí empezamos con los problemas. ¿Cuántos habían escuchado que eso menciona que es el arrebatamiento de la iglesia? Yo lo he escuchado. ¿Ustedes lo han escuchado? Ok, pongan atención. Ustedes saben, por eso les mencioné que primero hay que leer, ver todo el contexto específico para saber de qué viene hablando Jesús. Cuando nosotros leemos el capítulo 24 y los versículos 40 y 41, nos está hablando de lo que va a suceder en Mateo 25, que habla del juicio de las naciones. En el capítulo 25, versículos 31 al 33. Está hablando del juicio de las naciones. Es decir, está hablando de las cabras está hablando de las cabras son las que se lanzan al fuego eterno y las ovejas son las que se dejan para que entren al milenio con Cristo. Ahora, yo les voy a decir algo también aparte de esto. Ojo,
Y yo quiero que todos me apoyen, menos Rose, porque ya Rose me escuchó de esto. Ustedes me pueden buscar, y Josué también, porque Josué sabe, y Mónica, obviamente. Pero ustedes me pueden decir, ¿en qué parte de la Biblia viene la palabra Trinidad? Ajá, la Trinidad, Dios Trino. ¿En qué parte de la Biblia está? He escuchado, ¿O en qué versículo? no sé, pero he escuchado la Trinidad. Pero la... ¿Cómo? ¿Aló? ¿Saben dónde está? Bueno, la palabra Trinidad o Trino no está en la Biblia. O sea, la palabra como tal no existe. Ahora, pregunto, ¿el hecho de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia significa de que no exista la doctrina? Porque la doctrina está, la enseñanza. Nosotros vemos en la Biblia de que sí hay una Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí existe. Ahora, con respecto al versículo 40 y 41, quiero aclarar algo. Por eso les dije, aquí está hablando a los judíos, para los que van a ser llevados al juicio de las naciones. Hay 5 juicios que se van a dar. Ahorita les se los menciono, para que puedan entender y cómo van a suceder. Cuando menciona esto, ahora, si este mensaje es dado a los judíos, yo pregunto, la doctrina y la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia también lo podemos tomar. Es decir, yo no estoy diciendo, el texto no está hablando de la iglesia, pero la doctrina del arrebatamiento sí la encontramos ahí. Usted no va a encontrar la Trinidad en la Biblia, pero sí la doctrina, sí la enseñanza clara y específica, al igual que este. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan es que este mensaje está dirigido a judíos y está claramente ese mensaje o el contexto está hablando de cierta cosa en específico, pero también podemos encontrar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, pero no porque sea un mensaje directo a la iglesia. ¿Me doy a entender? ¿Todo claro? Ok. Continuamos entonces. Entonces eso es que las cabras son lanzadas al fuego, etcétera, etcétera, y las ovejas se apartan. Ahora, quiero que veamos los juicios que vendrán, para que puedan esto tenerlo claro también, porque todo esto es parte. Por eso les dije que aquí empezaban los conflictos, y les voy a decir por qué. Porque me he topado con muchos comentaristas, quiero decirles esto, mientras estaba analizando todo esto, yo he encontrado que todos los comentaristas dicen lo mismo, que de que uno será tomado y el otro dejado, ellos lo mencionan y dicen, sí, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros no podemos ignorar el contexto. No podemos, o sea, tenemos que hacer una buena hermenéutica. Quien tenga, como decía alguien por ahí, quien tenga una buena hermenéutica va a poder interpretar correctamente. Entonces, yo no digo que ellos estén equivocados. Lo que digo es que están omitiendo esa parte, ese hilo en la enseñanza y de lo que está hablando Jesús. Ok, dice, primero, juicios que ya han ocurrido. Aquí en la pantalla se los voy a poner. Juicios que ya han ocurrido. Vamos a ver. Juicios que ya han ocurrido. Qué bonitas las letras, hasta alumbran. Los juicios que ya han ocurrido. Ok. Los que ya han ocurrido. Está el número 1 ahí. Lo pueden ver en casa. El juicio de Adán y de Eva. Y lo encontramos en Génesis 3, capítulo 3, 14, versículo 14 al 24. Ahí nosotros lo encontramos. ¿Qué hizo Dios? Dios destierra a Adán y a Eva del jardín del Edén por haber violado y quebrantado el claro mandato que Dios les había dicho. ¿De qué? De no comer del fruto del árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y el mal. Este juicio afectó a toda la creación. Lo dice, por ejemplo, Génesis 3:17. Dice, y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18, versículo 18. Y espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y también nosotros lo vemos esto en Romanos 8, 20 al 22 que dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El número 2, que ya han sucedido, de los juicios. Ya vimos el de Adán y de Eva. Luego, el juicio del mundo con el diluvio. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Con Noé. ¿Dios qué hizo? Dios envió un diluvio mundial como juicio por el pecado de la humanidad en la época de Noé. El diluvio destruyó a toda la humanidad y al mundo animal, a excepción de Noé y su familia, por la fe que les llevó a obedecer ellos a Dios, y Dios les dice que construyan el arca y ellos obedecieron. El tercero, ahí en la pantalla lo van a poder ver igual, el diluvio. Luego viene el otro juicio que se dio y fue el juicio en la torre de Babel. Ahí está con el capítulo, el libro pues, y capítulo y versículo. En la torre de Babel, ¿de qué sucedió en la torre de Babel? Los descendientes de Noé, después del diluvio, permanecieron en un lugar desobedeciendo el mandato de Dios. Así que Dios, ¿qué hizo? Confundió su idioma, las lenguas, haciendo que se dispersaran por la tierra. El otro juicio, voy un poco más rápido en esto porque no me quiero centrar en esto, es más para que ustedes lo puedan ir viendo y puedan entender también el tema del juicio de las naciones. Ahí va el otro. ¿Qué dice ahí? El juicio de Egipto y sus dioses. Está en Éxodo 7. Echó a los umpalumpas, dijo alguien por ahí, al malamar. Las 10 plagas contra Egipto en el momento del Éxodo fueron poderosos actos de juicio, Éxodo 7:4, contra un rey obstinado, ¿verdad? Y cruel y un pueblo idólatra. El otro juicio que ya se dio también, el que sigue, es este. Ahí está. ¿Qué dice ahí? El juicio de los pecados de los creyentes. ¿De quién está hablando aquí? Sí, este es el juicio. ¿Quién pagó ese juicio? Jesucristo. Él fue el que lo pagó. Ese es el juicio de los creyentes. Jesús tomó este juicio. Él lo tomó sobre sí mismo mediante la crucifixión. Ustedes ya lo saben, dice Hebreos 2:9, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, ya que por nuestro pecado fue juzgado, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y fue también en la cruz donde Dios pronunció el juicio sobre el mundo incrédulo y sobre el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo se llama? Satanás. Como dijo Jesús poco antes del arresto de Jesús, él dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, los juicios que ocurren en nuestra era. Los que ocurren ahora en nuestra era. Ustedes lo van a ver ahí. Ahí va a pasar. Ya casi pasa. Ahí está pasando y ya pasó.
¿Qué dice ahí? El autoexamen, ahí está con el versículo bíblico. Los creyentes, mis hermanos, practicamos el autoexamen evaluándonos en oración y honestamente nuestra propia condición espiritual. La iglesia, ojo, ayuda en esta labor de purificación del cuerpo de Cristo. Mateo 18, 15, 17, solo para que lo apunten, si quieren. Mateo 18, 15, 17. Ahora, el autojuicio requiere que cada creyente tenga discernimiento espiritual con la meta de ser más como Cristo. Efesios 4, 21 al 23. El otro juicio que se da en nuestra era o en nuestra época es el siguiente. Y creo que vamos a terminar con los otros juicios para que lo tengan y continuamos la otra semana si Dios lo permite. ¿Qué dice ahí? La disciplina divina. Excelente. O sea, así, recuerden, como un padre corrige amorosamente a sus hijos, el Señor disciplina a los suyos, es decir, lleva a sus seguidores a un nivel de arrepentimiento y restauración cuando ustedes y yo pecamos. Y de esta manera hace una distinción entre nosotros y el mundo, como dice 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y Cristo, ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 3:19, Cristo castiga a los que Él ama. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 3:19. Ahora, y creo que vamos aquí para concluir, vamos a ver los juicios que vienen, que todavía faltan, porque hay mucha gente que enseñan otras cosas. Vamos a ver esto. Vienen los que siguen. Ahí en la pantalla lo van a ver. Juicios que ocurrirán en el futuro. Son 5. Número 1. Los juicios del periodo de la tribulación. Aquí está el libro y donde lo podemos encontrar. Ojo, estos juicios terribles se describen como 7 sellos abiertos, 7 trompetas sonando y 7 copas siendo derramadas. El juicio de Dios contra los malvados, es decir, el juicio de Dios contra los malvados no dejará ninguna duda sobre su ira contra el pecado. Además de castigar el pecado, estos juicios tendrán el efecto de llevar a la nación de Israel al arrepentimiento. El número 2. Dígalo. Por ejemplo, los juicios que usted dio anteriormente, que eran son varios, eso se puede decir que estos juicios eran, porque usted ahora dice que estos juicios es el futuro. Estos son los que vienen más adelante que no se han dado. Y los primeros que se nos dio, ya se dieron todos. Esos, los primeros que yo dije, esos ya se cumplieron. Ajá. ¿Me doy a entender? Sí, ajá. Ok, ¿estamos entonces con el otro? Y pasa, ahí está. ¿Qué dice ahí? El tribunal de Cristo. Mis hermanos, este tribunal, si ustedes se acuerdan, nada más breve, cuando yo les estaba diciendo, ¿se acuerdan? El arrebatamiento, en las imágenes que vimos. En ese arrebatamiento, nosotros vamos a estar con Jesús en ese periodo de los 7 años. Se va a dar el tribunal de Cristo. ¿Y qué se va a juzgar en el tribunal de...? Bueno, aquí se los voy a decir para no desviarme. Los creyentes, mis hermanos, los creyentes resucitados y arrebatados en el cielo serán juzgados por las obras, por sus obras. Este juicio no se considera el pecado, ya no es de condenación. Ya Cristo lo pagó, aunque sí la fidelidad en el servicio cristiano.
Las obras egocéntricas o aquellas hechas con motivos equivocados, ¿qué van a suceder con esas obras? ¿Serán qué? Quemadas. La madera, el heno y la hojarasca. 1 Corintios 3:12. Las obras que son de valor duradero para el Señor, esas van a sobrevivir. ¿Como cuáles? El oro, la plata y las piedras preciosas. Y ahí se van a ver las recompensas que la Biblia llama coronas, Apocalipsis 3:11, que van a ser otorgadas por aquel que no es injusto, o sea, Jesús, para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que nosotros hemos mostrado. Hebreos 6:10. La otra que vamos a ver ahí en la pantalla. Y ya va a pasar. Ahí está. El juicio de las naciones. Por eso les dije que aquí nosotros, esto está ligado con Mateo 24. Ok, vamos a ver esto. Mucha gente ha confundido, quiero que presten atención con esto. Mucha gente ha confundido el juicio de las naciones con el juicio final. No son lo mismo. ¿Cuándo? Ustedes me preguntan, Luker, ¿cuándo es el juicio de las naciones? Otra vez, hagan memoria del esquema que vimos ahorita. Cristo, viene la parousia, la aparición física de Jesús aquí a la tierra, ¿cierto? Jesús vence a todo el mundo, hace una destrucción total, y Jesús viene para reinar por 1000 años. Antes de que Él empiece el reinado, Él inicia el juicio de las naciones. Solo les voy a dar un adelanto pequeñito. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, ahí en el capítulo 25, a Jesús le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Y luego le dice a los otros, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Y luego dice, por cuanto hicisteis esto por uno de mis pequeñitos, lo hicisteis por mí. ¿Se acuerdan de eso? Ok. En ese momento, Él está hablando del juicio de las naciones que se da cuando Él viene a la tierra. Es decir, Él va a tomar a los cabritos a la izquierda y a sus corderos a la derecha. Es decir, va a apartar. Y usted sabe cuando dice, como habéis hecho uno de estos mis pequeñitos, ¿saben de quién están hablando? Porque la gente dice, es de la iglesia, es de los cristianos. No, los cristianos no están ahí. ¿De quién? De los judíos, no todo Israel. De los judíos que estuvieron en la necesidad, y hubieron hombres, naciones, que les brindaron apoyo en el periodo terrible de la gran tribulación. Entonces, eso es lo que está hablando el juicio de las naciones. El juicio de las naciones no es el juicio del gran trono blanco, eso es otra cosa. ¿Estamos? ¿Continúo? ¿Aló? Ok, es que si no me doy por enterado de que se durmieron. Entonces, el juicio de las naciones, o sea, otra vez, después de la tribulación, el Señor Jesús se sentará a juzgar a las naciones, serán juzgadas según, pongan atención, según el trato dado a Israel durante la tribulación. A este juicio también se le llama el juicio de las ovejas y las cabras, debido a la imagen que Jesús utiliza en el sermón de los olivos. Aquellos que mostraron fe en Dios al tratar a Israel favorablemente, dándoles ayuda y consuelo durante la tribulación. O sea, son las ovejas que entrarán en el reino milenario. Aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel son cabras. Son cabras que serán condenadas. El otro juicio que se va a dar, para ir finalizando, ahí lo ven en su pantalla. Quise hacer énfasis en el juicio de las naciones porque es el capítulo cercano que vamos a tener en las siguientes enseñanzas. Entonces necesitaba hacer ese énfasis. Pero el siguiente juicio
que se va a dar es el juicio de ¿qué? El juicio de los ángeles. Ahí está el versículo. El Pablo dice que los cristianos juzgarán a los ángeles. No estamos exactamente seguros de lo que esto significa, pero los ángeles que se enfrentan al juicio tendrán que ser, por ejemplo, de los ángeles caídos, obviamente. Parece que las multitudes de demonios de Satanás también serán juzgadas por los redimidos de Jesús. Y algunos de estos demonios ya están encarcelados en las tinieblas y esperan el juicio, según Judas 1:6, ya que habían abandonado su propia morada. El otro juicio, el último, ahí lo van a ver en la pantalla. ¿Lo ven ahí? Ok, este es el juicio del gran trono blanco. Ahí está el libro y capítulo, versículo donde lo pueden ver. Este juicio final es de los incrédulos por sus pecados. ¿Y cuándo ocurre? Al final del milenio. Otra vez, viendo la escena, Cristo viene y aparece, ¿se acuerdan? La parousia. Y Él empieza su reino de 1000 años. Al final de los 1000 años, bueno, en estos los 1000 años, Satanás es atado y enviado al abismo y con sus demonios, y Satanás por 1000 años no atormenta ni molesta más a la gente. Rápido, esto lo vamos a ver, si Dios quiere, Josué, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando entremos en el estudio de Apocalipsis, vamos a verlo, pero rápido. Satanás es atado y viene un periodo, una era dorada, como le han llamado algunos, una época dorada, de 1000 años, donde nosotros encontramos que el corderito va a dormir con el león, los chiquitos meten las manos en las cuevas de las serpientes y no los muerden, va a haber paz, se va a multiplicar la gente que entra, porque entra gente viva de carne y hueso al periodo del milenio, se van a reproducir de manera exponencial increíblemente, y al final de los 1000 años Satanás es vuelto a soltar, los vuelven a soltar, vuelve a engañar a las naciones se levantan y quieren ir a destruir, según ellos, al rey que está en Jerusalén, o sea Jesús, y dice la palabra que Dios no se obstina, pero ya se cansa de la humanidad y dice que extermina todo con fuego que viene del cielo, todo el planeta, lo extermina y entramos al periodo de la eternidad, así a grandes rasgos. Ahora, como dije, este es el juicio de los incrédulos. En este juicio, ya lo dije, los incrédulos de todas las épocas son juzgados por sus pecados y condenados al lago de fuego. Las dos primeras personas que están en el lago de fuego sucede al final de los 7 años de la tribulación, que es el falso profeta y el anticristo. Son las dos personas que estrenan el lago de fuego, vivos. Luego ellos se van a encontrar al final de los 1000 años con toda esta gente, que van a ser llegados y se van a encontrar a Satanás allá. Más adelante vamos a ver la distinción otra vez del juicio de las naciones, ya que el juicio de las naciones, como dije, no es igual que el juicio final, y eso lo debemos de entender, ya que muchos lo han confundido, pero no es el mismo. Mis hermanos, voy a finalizar acá la siguiente semana virtual. Va a ser virtual, entonces para que se puedan conectar. Entonces, Josué, Mónica, les van a estar enviando a ustedes el link para que, si ustedes, yo les sugiero, sigan la línea que Josué y yo hemos estado llevando con estas enseñanzas para que no lo corten y puedan ir aprendiendo más. ¿Estamos? Entonces vamos a orar. José, ¿quiere orar? No, oro yo. Ok. Mónica fue la que oró al inicio. Rose, ¿puedes despedirnos, por favor? Listo, carísimo. Bueno, vamos a orar ahí donde están para despedirnos. Señor bendito, te damos las gracias por una noche más, por tu misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros y pues permitirnos llegar hasta este momento, permitirnos llegar a esta noche y de poder aprender un poquito más del tesoro que se encuentra en tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo
siempre a través de los que exponen la palabra, a través de nosotros para poder entender y poder aplicarla de la manera correcta, de la manera que tú quieres que nosotros apliquemos tu palabra para nuestra vida, Señor, y para proclamar el Evangelio. Te pido por cada uno de las personas,